Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana de lunes, que vamos a tener un interesante programa, como los tenemos todos los días. Hoy están de invitados el secretario de Defensa Nacional, general Freddy Díaz, y el general Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hoy vamos a abordar un tema importante para Honduras, un tema que lo discutíamos con ellos previo a comenzar Frente a Frente. El narcotráfico intenta, para consolidarse en los países, cooptar las instituciones, y nada mejor que cooptar a las personas que dirigen las instituciones. Y en países como el nuestro, se tiene la creencia que si no hay dinero para gastar, ni siquiera digo invertir, en campañas políticas, que por cierto se han regulado en las últimas décadas, o diría años, en cuanto a tiempo y en cuanto a techos. Pero desde el retorno a la democracia fueron gastos millonarios en las campañas políticas. Entonces, como los nuestros, los políticos, la élite política nuestra, tiene esa creencia que solo invirtiendo para la campaña es que se puede garantizar un triunfo, entonces yo no puedo descartarlo, y están demostradas las declaraciones de mucha gente que está siendo enjuiciada en Estados Unidos, que muchos se dejaron cooptar, muchos políticos hondureños se dejaron cooptar, porque es una maquinaria de guerra, de dinero enorme, que compite contra los estados el narcotráfico. Entonces, desde esa perspectiva, es bueno que las instituciones de nuestro país luchen contra las diferentes formas que busca el narcotráfico para cooptarlos a políticos, a instituciones y a todo en el que el camino se vuelva un obstáculo justamente para los objetivos del narcotráfico. Estamos en una zona geográfica en el continente por donde la droga tiene que subir hacia el norte, hacia México, para llegar a Estados Unidos. Y desgraciadamente, por la geografía nuestra en el continente, hemos sufrido. Hemos tenido que ver cómo los narcotraficantes invadieron Honduras, cómo los narcotraficantes dejaban la droga y pagaban con droga para que aquí se les permitiera trasegar esa droga hacia más arriba, hacia el norte, lo que ha dejado a una Honduras con muchos muertos, lo que ha dejado a Honduras con mucha violencia y con personas que justamente para los propósitos de los narcos se dejaron cooptar, Es y sería el deseo de todos nosotros que nuestra institucionalidad se recupere, que limpiemos nuestras instituciones, que luchemos en función de que la policía se depure plenamente y que no hayan más comisionados, subcomisionados, más policías involucrados en esto.
Deseamos que las Fuerzas Armadas se mantengan al margen, que luchen en función de no ser cooptadas por la narcoactividad. Porque no tendría esperanza el país si nuestras instituciones de seguridad ya a caer en manos plenamente del narcotráfico. No tenemos futuro, o el futuro sería muy violento, unos tratando de evitar eso y otros combatiendo a quienes trataríamos de evitar eso. O sea, es un rol importantísimo para el Estado, es un rol importantísimo para la democracia, el que tienen que desempeñar Fuerzas Armadas, policía, inclusive la élite política hondureña. Si no, no hay futuro para Honduras. Si no, no hay futuro para Honduras. Solo guerra, muertos y violencia, corrupción. Corrupción. De ahí el convencimiento que hay que evitar por todos los medios que los narcos sigan cooptando nuestras instituciones políticas, nuestras instituciones de seguridad. Pero para eso se van a requerir líderes en los partidos políticos honestos, sanos, correctos, con valores éticos, morales, espirituales. E igual también se van a necesitar líderes en la policía, en las Fuerzas Armadas, con valores, con esos valores que decía, éticos, morales, espirituales, con ese compromiso por la patria. Este es el tema de hoy. Un tema sensitivo, un tema caliente, pero que es un tema muy importante para la democracia hondureña, para el futuro de nuestras instituciones y para el futuro del Estado, para el futuro del Estado de Honduras. Repito una vez más esta idea, para el futuro del Estado de Honduras, porque luego de convertirse en narcoestado resulta muy difícil limpiar esos estados. Así que voy a presentarles el tema de hoy, muy simple. Como siempre, yo espero la participación sistemática de usted, responsable. Usted puede disentir de las Fuerzas Armadas, puede disentir de los dos panelistas que estarán hoy, los generales Freddy Díaz y Tito Livio Moreno, pero por disentir no significa que hay que descalificar. Uno puede ser crítico de alguien, uno puede estar en contra de las ideas de alguien, pero siempre hay palabras, porque es tan rico el idioma para saberse expresar, sin caer en la descalificación. Muy bien, Gabriela, ¿cómo se llama el programa de hoy? Vamos con usted y luego retorno para presentar una historia que nos va a introducir al debate. Adelante, Gabriela. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que pueda participar con nosotros en nuestras redes sociales. El narcotráfico y el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras. @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook para que pueda dejar su mensaje con su opinión y también sus consultas en nuestras redes sociales y darle lectura a lo largo del programa. El narcotráfico y el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras, el tema de hoy en Frente a Frente. La semana anterior escucharon hablar de un general de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Salvador Cienfuegos, capturado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fue el general más cercano, el hombre más fuerte de las Fuerzas Armadas en el sexenio del presidente Nieto. Pero terminó el sexenio y lo capturaron la semana anterior, el jueves, en el aeropuerto de Los Ángeles, a solicitud de la DEA. Vamos con esta historia. Es un mensaje para el exsecretario de Defensa, Edmundo Orellana. La detención del general retirado Salvador Cienfuegos es un claro mensaje para aquellos funcionarios de alto nivel en Latinoamérica. Es un mensaje para el exsecretario de Defensa, Edmundo Orellana. La detención del general retirado que Honduras
lo haya condecorado con la Gran Cruz de las Fuerzas Armadas hace 3 años. La captura del ex ministro de Defensa Nacional de México. Es la reacción que tenemos a la primera historia para que usted, que no sabe, vaya comprendiendo la temática. Y luego yo iré al set de todos los días para iniciar este frente a frente con los generales Tito Livio Moreno y Freddy Díaz. Mire lo que ocurrió en Los Ángeles al militar mexicano Salvador Cienfuegos. Es un mensaje Para el exsecretario de Defensa Edmundo Orellana, la detención del general retirado Salvador Cienfuegos es un claro mensaje para aquellos funcionarios de alto nivel en Latinoamérica y especialmente de Centroamérica que de estar involucrados en el narcotráfico no se escaparán de la justicia de los Estados Unidos, y ve preocupante que Honduras lo haya condecorado con la Gran Cruz de las Fuerzas Armadas hace 3 años. La captura del ex ministro de Defensa Nacional de México es un mensaje. Es un mensaje para todos aquellos funcionarios de alto nivel de México y Latinoamérica y especialmente Centroamérica, de que cualquier involucramiento que se tenga con el narcotráfico, apoyándolo, patrocinándolo o participando de Estados Unidos, lo va a juzgar. Pero también es preocupante que haya sido el gobierno de Honduras que le haya otorgado una medalla, un reconocimiento y el más alto de las Fuerzas Armadas a alguien con esos antecedentes y por supuestos actos heroicos o distinguidos servicios a la patria. Realmente no sé cuáles fueron esos distinguidos servicios, esos altísimos actos heroicos, pero seguramente no son de los que Morazán nos legó. El general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas asegura que las condecoraciones obedecen a un reconocimiento de relación entre los países y las instituciones que cooperan entre sí. Hay una relación normal en las Secretarías de Defensa con México, con la embajada, y por lo tanto en esas circunstancias que se dio esta condecoración obedece precisamente a esas relaciones en las cuales Honduras no tiene la capacidad para saber si una persona o no, como el general Cienfuegos, esté involucrado en cuestiones de narcoactividad. Desde la óptica de las fuerzas de seguridad, el narcotráfico es poderoso y el capital que mueve es considerado el tercero en el mundo, después del petróleo y el oro, lo que significa que las personas que lideran siempre buscarán infiltrar las organizaciones del Estado, explica este coronel retirado. No hay instituciones químicamente puras en el mundo. O sea, todas las instituciones, especialmente policiales y militares, siempre van a estar expuestas a este tipo de situaciones. Como les repito, dependerá del profesionalismo, dependerá de la ética, dependerá de la decencia de cada una de las personas y del control de las instituciones. El exsecretario de Defensa Arístides Mejía es del criterio que debe existir una mejor selección en estos cargos y mayor compromiso de las personas que los ostentan. Lamentablemente ha ocurrido, y ya vio usted en este gobierno todo lo que ha pasado, entonces eso es algo también que debe de buscar cambiarse, indudablemente. Tiene que haber, digamos, más compromiso, mejor escogencia de las personas, eso yo creo que es importante. Cienfuegos era considerado uno de los militares más reputados del ejército mexicano y hoy su carrera se ha empañado con la detención ayer jueves por la DEA en los Estados Unidos. De acuerdo a los analistas, esto se debe a la vulnerabilidad de los estados, que permite que el crimen organizado pueda ingresar sus tentáculos para beneficio propio. José Andino, Telenoticias. Bueno, pues queda planteado el tema de hoy, que será abordado ya después de esta primera pausa comercial. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, ya con nosotros el secretario de la Defensa Nacional, el general Freddy Díaz. Bienvenido, general. Buenos días. Muchas gracias, Renato. Siempre muy agradecido con nuestro Dios por darnos esa posibilidad de servir. Y sobre todo reconocer que gracias a Él estamos hoy aquí presentes, que para Él sea la honra y la gloria por siempre. También agradecer a Televicentro, la Corporación Televicentro,
y a ti, Renato, en especial por este programa que nos da la posibilidad de venir hoy, un día antes del Día de las Fuerzas Armadas, a hablar de temas tan importantes para el Estado de Honduras, tan importantes para nuestro pueblo. Pero como tú dices y como lo has dicho siempre, estamos de frente, siempre con los principios y los valores que hemos tenido y que podemos servirle a una institución de hondureños y de hondureñas que tienen los principios y los valores más acendrados de la patria. Y por eso hoy con mi general Moreno Cuello, a quien conozco desde que es cadete, sé lo que ha hecho por Honduras y qué bueno que hoy esté él al frente de una institución que es de todos los hondureños y de todas las hondureñas. Un gran placer, Renato, estar aquí de nuevo en tu programa para poder hablar sobre los temas que tú quieras para frente a nuestro pueblo y desde luego poder hablar con la suficiencia moral que nos ha caracterizado siempre. Y yo le doy las gracias porque estas comparecencias son como una rendición de cuentas. Son como una rendición de cuentas de nuestras instituciones. Y no en todos los países sucede esto. No en todos los países sucede esto. Pero bueno, por eso mi agradecimiento de que, como lo dice el general Díaz, ministro de la Defensa, ustedes se expongan ante el público y respondan a las interrogantes que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas. El saludo también para el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Tito Livio Moreno. Bienvenido, general. Gracias, licenciado. Bueno, gracias a Dios que nos permite estar esta mañana aquí reunidos y poder estar frente a nuestro pueblo para hablar del trabajo que hace Fuerzas Armadas, el trabajo que realiza cada hombre y mujer que conforma una institución que está al servicio del país, que está al servicio del pueblo hondureño. Gracias, licenciado Renato, por esta invitación a tan gustado foro frente a frente, en compañía de Miguel Díaz, un extraordinario trabajo que se ha hecho en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien. Si quieren, salgamos de la primera inquietud que me imagino han tenido los periodistas hondureños el fin de semana y desde el jueves que se capturó en el aeropuerto Los Ángeles, California, al exministro de la Defensa en el gobierno de Peña Nieto, en el sexenio de Peña Nieto, este hombre que ven ahí en pantalla, el general Cienfuegos, a solicitud de la DEA, y hoy es imputado de 4 cargos relacionados con el narcotráfico. Él fue condecorado por el Estado de Honduras en el 2017, específicamente por las Fuerzas Armadas. ¿Usted era el jefe del Estado Mayor Conjunto? No, ya estaba como ministro de Defensa. Ya estaba como ministro de Defensa. Seguramente los hondureños quieren conocer en qué circunstancia fue que se tomó la decisión de condecorar al Salvador Cienfuegos, a este general mexicano, general Freddy Díaz. Sí, hemos hecho una revisión con el general Tito Livio de lo que sucedió ese año. Así como se condecoró al general Cienfuegos, también se condecoró al almirante Soberón, que es el ministro de la Marina de México ese año. Hemos revisado los documentos y vemos que en el Consejo General de Condecoraciones privó lo más importante que se tomó en cuenta es de que, Renato, en Fuerzas Armadas de Honduras hemos tenido la posibilidad de estar muy cerca de México siempre. El sistema educativo de intercambio en educación con México ha sido fuerte y desde 1928 Honduras ha tenido estudiantes militares en México. Y habían estado más o menos entre 10 y 15 hondureños y hondureñas, más que todo del área de sanidad. Pero a partir de ese sexenio, Honduras pasó a tener más de 50 estudiantes, tanto en las universidades y escuelas de la Marina como de la Sedena. Eso fue el argumento más fuerte que hubo. Yo quiero ver las cuestiones cómo suceden en nuestro país, como a los 2 señores que usted entrevistó en el programa de introducción, tanto el señor Tito Mejía como el doctor Edmundo Orellana, exministros de Defensa. Poder ver sus opiniones, pero el general Cienfuegos fue condecorado en España también, Renato, fue condecorado en Italia, fue condecorado en Brasil y fue condecorado en Colombia por la Junta Interamericana de Defensa. En
hemos hecho una revisión de todo lo que aconteció en el año 2017 y esto es lo que hemos podido encontrar. Los datos nos dan eso, Renato. Podemos hablar de lo que sucedió en Minsk, de Fuerzas Armadas acá en nuestro país, en el 98. O podemos hablar también de situaciones como cuando los 2 bomberos que se quemaron y se mandaron a México. Tanto la Secretaría de la Marina como la Sedena fueron los que mandaron los aviones para llevarlos a México. Entonces, esos son los datos que hoy podemos hablar. Desde luego, Renato, todo es institucional, no es nada personal. Eso es básicamente, y como siempre, Renato, hablar acá de frente de lo que ha acontecido y de lo que tú quieras preguntar con toda confianza. Es decir, el Estado de Honduras condecoró al general Cienfuegos por una relación institucional muy cercana que hay entre las Fuerzas Armadas nuestras, las Fuerzas Armadas mexicanas y entre los 2 estados. Porque bueno, naturaleza del ser humano. Seguramente la pregunta que se hicieron miles de hondureños cuando observaron esta foto: ¿qué asociación personal puede tener el general Cienfuegos con los militares hondureños o con algunos militares hondureños? Y hacen la analogía: si el militar fue capturado en Los Ángeles a solicitud de la DEA y ahora se le imputa varios cargos por narcotráfico, ¿será que algunos militares hondureños ya en el plano personal eran muy amigos de Cienfuegos? Él ha respondido, esa condecoración se ha revisado y se hizo en el marco estrictamente institucional de Estado a Estado, pero no deja mucha gente pensando en el futuro de Honduras y en las instituciones, tratar de explorar más el asunto, y por eso dejo aquí al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno, con más reflexiones sobre la captura de este general mexicano que mantuvo buenas relaciones institucionales con el Estado de Honduras. Gracias, licenciado. Sí, bueno, mire, para otorgar una condecoración es todo un proceso, ¿verdad? Primero, como dijera Meral Díaz, hay que ver cuál fue el desempeño de un oficial al frente de la institución, más el apoyo que ha dado en cuando es entre estados a Honduras, a sus Fuerzas Armadas. En este sentido, después de realizar el proceso, se analizan los currículum y se determina a través de la embajada hacer la comunicación oficial para que vaya a la Cancillería de México y ellos puedan comunicar al oficial que ha sido seleccionado para una condecoración. Esto en función, como se ha dicho, México ha colaborado con Honduras increíblemente. Cuando el huracán Mitch, usted sabe que fueron los primeros, los soldados mexicanos fueron los primeros que llegaron a Honduras con maquinaria, con aviones para ayudar al pueblo hondureño a limpiar las calles, a dar asistencia médica, a dar asistencia humanitaria. Fueron los soldados mexicanos. Desde esta fecha hemos mantenido una relación muy armoniosa, de mucha colaboración, de mucho apoyo mutuo, intercambio académico. México es el país que más nos apoya en capacitar a médicos hondureños. Y no solo estamos hablando del área militar, porque muchos de los especialistas que van a México, que se especializan, van a trabajar en los diferentes hospitales que tiene Honduras. Entonces, ese ha sido un trabajo, un apoyo que ha dado México increíble a Honduras. En función de eso, se hacen los análisis para condecorar. Sí, la recibe una persona, pero la recibe en nombre de toda la institución, Fuerzas Armadas, en este caso Fuerzas Armadas Mexicanas, con quien hemos mantenido una extraordinaria relación y intercambio cultural, intercambio académico, intercambio en destrezas militares. O sea que ha sido un trabajo con México muy fuerte y no con personas, sino institucionalmente hablando. ¿Le asombró la captura de este militar mexicano a usted, general Moreno? Sí, siempre es impresiona porque era un oficial que tiene todos los méritos, había hecho una carrera extraordinaria. No sabemos bueno, usted sabe, hay 4 cargos que tiene y verá, él tendrá que defenderse ante los entes competentes en Estados Unidos. Y esas son las actuaciones individuales de cada persona. No estamos juzgando la institucionalidad, sino a la persona que cometió o pudo haber cometido un error.
Lo decía un exsecretario de Defensa de Honduras, Arístides Mejía, que por eso se debe seleccionar correctamente al jefe que las Fuerzas Armadas debe tener en la jefatura del Estado Mayor Conjunto y en cada unidad de las Fuerzas Armadas. Claro que sí, nosotros por eso seguimos un riguroso proceso para seleccionar. Como dije, ninguna institución está inmaculada, eso tenemos que decirlo. Sin embargo, Fuerzas Armadas de Honduras hace un proceso continuo de certificación todos los días. Todos los días estamos haciendo procesos de certificación, todos los días estamos revisando, hemos pedido a las agencias internacionales, a los entes reguladores del Estado, que cualquier información que se tenga sobre un oficial sea proporcionada para nosotros al interno. En la parte que compete al fuero militar, proceder sin menoscabo de las acciones penales que pueda tener cualquier acción, cualquier ilícito que cometa una persona que conforma Fuerzas Armadas para que rinda o cumpla ante los tribunales de justicia de Honduras. O sea que este es un proceso continuo que nosotros llevamos y estamos trabajando fuerte por mantener certificada nuestra institución día con día. Usted recientemente ha llegado a la jefatura del Estado Mayor Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, pero entiendo que ya ha tomado decisiones en función de depurar oficiales, inclusive que no se comprometen con esos valores que debe tener cada soldado hondureño. Así es, licenciado. Nosotros estamos cumpliendo múltiples misiones. En el cumplimiento de estas múltiples misiones, el crimen no descansa y trata de contaminar a miembros de la institución, pero estamos previendo, estamos previniendo acciones importantes para evitar que eso suceda. Y cuando un oficial o un miembro de tropa, un suboficial o personal auxiliar se ve involucrado en un acto irregular, se le aplica todo el peso de la ley. Primero en el fuero militar y, como le dije, sin menoscabo de que esos expedientes puedan ser usados por la Fiscalía o por el ente competente para determinar acciones penales en el fuero común. Por asuntos de narcotráfico, ¿ya le ha tocado a usted tomar decisiones y expulsar gente de las Fuerzas Armadas? Hemos separado varios oficiales que recibieron sobornos de parte del narcotráfico, de gente que ha estado ligada al narcotráfico y han sido separados de la institución. ¿Ya usted como jefe del Estado Mayor Conjunto? Sí, ya. Pero se trata de rango de teniente coronel, general. Tenemos oficiales de diferentes denominaciones, de diferentes liderazgos. Sí han sido separados coroneles, pero no por narcotráfico, sino por otras acciones. También hemos separado tenientes, subtenientes, capitanes, por estar, no todos por causa, es más, la parte de contaminación por narcotráfico es lo mínimo, es lo menos, sino que otras acciones, pero sancionamos todo, no dejamos pasar nada que sea irregular, porque esto nos va a tener una institución certificada al servicio del pueblo hondureño en base a la ley. Eso es primordial para nosotros, que la institución esté certificada por hombres y mujeres que trabajan con voluntad de servicio y cumpliendo la ley. Un poquito de contexto. Cuando se desarrolló el juicio de Joaquín Guzmán Loera, uno de los testigos habló que 10 militares mexicanos habían recibido dinero del narcotráfico, pero no mencionó nombres. No mencionó nombres. Sí, no mencionó nombres, pero habló de que a un militar mexicano, Joaquín Guzmán Loera, le había ofrecido $12 millones, pero que él no estaba seguro si al final se había materializado la entrega de ese dinero o no. Ya saben ustedes lo que ha ocurrido con el Chapo Guzmán, está privado de su libertad y condenado en Estados Unidos. Pero luego de lo que ese testigo manifestó, Estados Unidos comenzó a investigar a los militares mexicanos y probables sobornos de narcotraficantes a estos militares mexicanos. No sé si producto de esta investigación sale el caso de Salvador Cienfuegos y comprueban los estadounidenses que sí fue sobornado por el Chapo. Hasta ahí está todo. Estados Unidos sigue investigándolo, pero ya esta vez a nivel de justicia, mejor dicho, haciéndole un juicio que todavía no comienza a Cienfuegos.
Escuchaba recientemente, General Díaz, al exministro de Defensa, y exfiscal general de la República decir o afirmar que este es un mensaje, que lo de Cienfuegos es un mensaje para el resto de Latinoamérica y especialmente para los centroamericanos, que quien haya andado o ande involucrado con narcotraficantes, tarde o temprano le caerá la justicia de Estados Unidos. Sí, Renato, hemos escuchado y visto al doctor Edmundo Orellana, quien goza de un gran respeto a lo interno de Fuerzas Armadas. Estuvo un tiempo como ministro de Defensa, muy corto tiempo, pero en ese corto tiempo que él estuvo con nosotros, se ganó nuestra confianza y con quien yo mantengo una amistad muy cercana. Eso, Renato, esa advertencia ha estado siempre desde que uno ingresa a la academia militar. Sabe que si hace algo malo, eso algo malo siempre va a tener una repercusión. Pero Fuerzas Armadas de Honduras hasta el día de hoy, Renato, se han hecho los esfuerzos correctos, como muy bien lo explicó el general Moreno Cuello, donde se han tomado todas las medidas de prevención, de certificación de personal, y cada día es un día de prueba, cada día es un día para dar cuentas de las ejecutorias de los oficiales al interno de Fuerzas Armadas. Gracias a nuestro Dios, hasta el día de hoy, hasta este momento, no ha sido mencionado ningún oficial en ningún juicio en Estados Unidos. Y el único oficial activo que ha sido mencionado por parte de la embajada aquí en nuestro país es este muchacho que fue capitán de Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana. Es el único que ha sido mencionado. Está en el sitio web de la embajada americana hoy en día, donde usted lo puede comprobar. De ahí, pues, gracias a nuestro Dios, seguimos trabajando fuerte desde mi ámbito como ministro de Defensa, respetando la jurisdicción del señor jefe de Estado Mayor Conjunto, que es el encargado directo de velar porque se cumplan todos los preceptos, las normativas, las leyes a lo interno de Fuerzas Armadas. Estamos acá de frente, Renato, como siempre lo hemos hecho, poder hablar frente a nuestro pueblo, que es a quien nos debemos, para poder hablar con la verdad siempre. Sí, y en el caso de Santos Rodríguez Orellana, entiendo que usted lo ha querellado. Sí, Renato, hay una querella en los tribunales. La prudencia tiene un límite, Renato. Fuimos por nuestro honor a ese juzgado. Fuimos porque nuestro pueblo debe conocer la verdad, Renato, y porque creo en el sistema de justicia hondureño, Renato. Esa es nuestra voluntad. Y desde luego para poder resplandecer la verdad a lo interno de una institución que está conformada por hondureños y por hondureñas. De allá de tierra adentro, Renato, más adelante de donde es usted el porvenir, y que lo están cuidando a usted sin conocerle a usted. A esos hombres y a esas mujeres es que nos hemos comprometido en seguirles sirviendo, como lo hemos hecho siempre, de frente, pero sobre todo con los principios y los valores que nos han caracterizado como hondureños y como soldados activos durante 40 años y ahora desde el Ministerio de la Defensa. Ahora, Santos Rodríguez Orellana comprometió la imagen de ciertos militares, incluido usted, al afirmar que estaban involucrados en asuntos de narcotráfico, General Díaz. Bueno, Renato, hoy venimos preparados con toda la información atinente a este tema, para que nuestro pueblo pueda ver lo que es Honduras hoy en narcotráfico, para que pueda comprobar todo ese gran trabajo que han hecho fiscales, policías, jueces y soldados en apoyo de este flagelo. En programas anteriores aquí contigo, Renato, pudimos exteriorizar de ese negocio sucio y asqueroso, donde Honduras solo ha puesto los muertos. Un negocio sucio y asqueroso de más de 600 mil millones de dólares al año, que se cuentan, pero pueden haber más, Renato. Y donde Honduras está en una posición geográfica en el centro de donde se produce y el mayor mercado donde se consume. Esa es la situación real del narcotráfico en Honduras, pero gracias a nuestro Dios, que nos ha dado la posibilidad de estar de frente y de poder tener hoy resultados
que son la mayor certificación y es el mayor galardón que pueden tener los operadores de justicia de Honduras. Eso es lo que venimos a exponerle hoy a nuestro pueblo y aquí en este programa tan visto por los hondureños, Renato. Termino con esto de Santos Rodríguez Maradiaga, porque yo personalmente no he escuchado, Orellana, perdón, yo personalmente no he escuchado al general Tito Livio Moreno sobre pronunciándose, probablemente lo haya hecho, pero yo no lo he escuchado, pronunciándose sobre esa denuncia que hizo Santos Rodríguez Orellana comprometiendo a varios militares hondureños, incluido el general Díaz, de estar involucrado en el narcotráfico, y por el cual el ministro de la Defensa lo ha querellado, juicio que está pendiente de dirimirse en los tribunales de justicia. Las personas que lo conocen me han dicho, Renato, ese es un hombre sencillo, es el tercer jefe del Estado Mayor conjunto que produce la colonia 21 de octubre. Ese es un hombre honrado, me dice. Ese es un hombre honrado. Y yo lo conozco justamente por lo que alguna gente muy cercana a mí me ha dicho del general Tito Livio Moreno. ¿Le deja algunas reservas esas declaraciones de Santos Rodríguez Orellana? ¿O usted está totalmente claro sobre la conducta de los militares que mencionó, incluido la del ministro de Defensa, Freddy Díaz? General Tito Livio. Sí, gracias, Renato. Mire, en Honduras, lamentablemente, las personas que han salido mal de las instituciones, que han salido por cometer cosas ilegales, ilícitas, son las que muchas veces van a medios de comunicación a difamar a las personas correctas. En este caso que estamos hablando en particular, este ciudadano que usted acaba de mencionar, Rodrigo Orellana, vino cometiendo actos incorrectos dentro de las Fuerzas Armadas desde el inicio de su carrera. Tal vez se cometieron errores al no documentarla toda, o sea, no documentarla, sino no exponerla. Pero desde teniente tuvo problemas en una cooperativa que defalcaron, cooperativa que los auxiliares y personal de tropa ponen dinero para al final de año tener un recurso y poder pasar una mejor Navidad. Fue dilapidada por él y por las personas que estaban administrando. Después fue detenido en Choluteca con 5 sicarios y lamentablemente los sicarios fueron llevados a la Policía Nacional. Tiene que estar ahí la información. Y también él fue llevado y fue puesto en investigación dentro de Fuerzas Armadas. Posteriormente sus actividades en la Mosquitia, hay muchos casos allá pendientes y que esperamos que pronto se resuelvan ante la justicia hondureña. Lo que le quiero decir es que no pueden venir personas que han salido mal de las instituciones, porque han hecho cosas incorrectas, a difamar a las personas que quieren hacer el bien por Honduras. En el caso de muchas de las personas que él mencionó, el caso de Miguel Díaz, a quien conocemos desde mucho tiempo y quien ha sido un referente para la institución, un hombre que ha estado siempre al frente dando el ejemplo y queriendo hacer las cosas bien por Honduras, por la institución Fuerzas Armadas, para que sigamos sirviendo al pueblo hondureño. Entonces creo que no es justo que las personas que han salido mal, y que todo el mundo sabe que han salido mal, vengan a difamar a las personas que quieren hacer las cosas bien. Yo fíjense que en una cátedra, cuando era estudiante de Derecho en la universidad, preguntó el abogado que estaba dando la cátedra en una clase de penal, y dijo, ¿quiénes creen en el sistema jurídico de Honduras? Y muchos levantamos la mano con la fortaleza de seguir creyendo en Honduras, de seguir fortaleciendo las instituciones de Honduras. Pero le dije yo en su momento, abogado, pero si hay veces no hay ni sanción moral, no estoy hablando de una sanción penal, sino la sanción moral de las personas que hacen incorrectas las cosas, y los vemos que vuelven a ocupar otros cargos y son llevados a programas a que formen opinión cuando no tienen la más mínima catadura moral para hacerlo. Entonces creo yo que Honduras debe cambiar eso y debemos por lo menos sancionar moralmente, como sucede en otros países. Usted sabe que en otros países alguien que hace cosas incorrectas
cosa fuera de la ley, no vuelve a figurar en nada. Puede cumplirla ante la ley, pero él no vuelve a figurar en nada. Yo creo que depende mucho de que nosotros los hondureños sigamos enfocados en hacer cumplir la ley, en hacer ver que somos más las personas correctas que las incorrectas y que Honduras puede tener un futuro si todos nos sumamos. Pero ahí fallaron ustedes con Santos Rodríguez Orellana en todo caso, porque cuando estuvo activo no lo expedientaron. O por lo menos nosotros no lo conocimos, no lo llevaron a los tribunales. El hombre sale y tira aquella bomba de que Tony Hernández transporta droga en helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña e involucra a militares. Es decir, cuando la prensa hace estallar esa noticia, producto de las declaraciones de Santos Rodríguez, desconocíamos lo que usted en este momento nos señala del comportamiento que tuvo Orellana en las Fuerzas Armadas. Por eso es bueno que todo fluya en su momento, que todo fluya en su momento. ¿Se arrepiente de esa condecoración a Cienfuegos? Yo sé que no fue usted, estaba como jefe del Estado Mayor Conjunto. El general Álvarez Urbina. El general Álvarez Urbina. Genera un poco de vergüenza, sabiendo que en ese momento todo el mundo desconocía el comportamiento del general Salvador Cienfuegos, pero luego del impacto de esta noticia el jueves pasado de la captura de Cienfuegos en Los Ángeles, ¿generó un poquito de reserva, de vergüenza o no? En primer lugar, un asombro total, Renato, de ver este caso, pero en su momento, así como lo exterioricé ya, así como se condecoró al general Cienfuegos, también se condecoró al almirante Vidal Soberón, ministro de la Defensa, ministro de la Marina de México ese mismo año, por esa gran colaboración que ha dado a Honduras en el campo educativo, en el campo de intercambio de hondureños y de hondureñas que están hoy allá en México estudiando, con maestrías muy caras para un hondureño, pero que gracias a la colaboración que hay de gobierno a gobierno y con quienes hemos mantenido una excelente relación, Renato, y también con los señores embajadores que han estado con nosotros acá. Recordamos a la embajadora Dolores, hoy el señor embajador que está con nosotros también, un hombre muy comprometido, pero sobre todo esa gran relación, Renato, que se pudo establecer con los agregados militares que han habido de México acá. México tiene siempre la gran disposición de mantener acá un general como agregado militar. Recientemente estuvo el general Bravo, antes de él el general Geminiano y antes del general Geminiano el general Silva. Hombres muy comprometidos, siempre estuvieron cerca de la jefatura para coadyuvar esfuerzos y sobre todo para ver cerca las Fuerzas Armadas de México, la Marina de México, cerca de las Fuerzas Armadas de Honduras. Bueno, terminamos con este tema del general mexicano que fue capturado en Los Ángeles y la condecoración que fue objeto por parte de Honduras en virtud de las buenas relaciones institucionales de las Fuerzas Armadas de ambos países y del Estado hondureño con el mexicano. Ahí lo ven en pantalla. Salvador Cienfuegos ahora tiene que dirimir su caso por 4 imputaciones que se le hacen en Estados Unidos en los tribunales de aquel país, especialmente en ese distrito sur, en ese famoso distrito sur. Vamos ahora con el rol en este momento de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Vamos a presentar gráficas, trazas, para que ustedes tengan conocimiento si la actividad del narcotráfico ha disminuido, si ha aumentado, en todo caso, cuál es el rol que desempeña nuestras Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Atentos, volvemos. Los generales Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Freddy Díaz, esta mañana aquí en Frente a Frente. Hace algunos años, vino un ministro de la Defensa
a mostrarnos, no teníamos estas pantallas, teníamos que enfocar así las trazas de los aviones que vienen del sur del continente y que van hacia el norte con droga. Y bueno, yo me quedé impresionado de ver los vuelos túpidos que habían desde el sur hacia los Estados Unidos, hacia el norte del continente, pasando por Honduras. Seguro que esas naves aterrizaban aquí, aquí se cargaba la droga y se transportaba vía terrestre hacia los Estados Unidos. Después de esos años, creo que vi otras trazas, otras gráficas que había disminuido un poco el recorrido de esas aeronaves por territorio hondureño. Pero por eso, al igual que usted, hoy me importa y estoy con expectativas de saber si todo lo que se ha hecho en los últimos años ha sido efectivo, en qué porcentaje siguen estas aeronaves utilizando nuestro territorio o embarcaciones utilizando nuestro territorio. Así que les presento al general Díaz con esta información. Por favor, regresemos al inicio de la presentación. Vamos a regresar a la gráfica anterior. Al inicio. Regrese al inicio. ¿Usted quiere desde la primera gráfica? Sí. Renato, por todo lo que ha hablado usted en la introducción, ¿qué es lo que sostiene a Fuerzas Armadas? El sistema educativo de Fuerzas Armadas, Renato. Hoy ya en el marco de la Universidad de la Defensa, donde no hemos escatimado ningún esfuerzo para tener el mejor sistema educativo militar, dedicando todos los recursos que sean necesarios, y hoy tenemos ya una universidad con 4 licenciaturas, 3 diplomados, 4 maestrías, una ingeniería, especialidades 1 y técnicos 1. Este es el sistema educativo de las Fuerzas Armadas de Honduras, donde descansan las Fuerzas Armadas de Honduras. Eso es lo que la preocupación sé de muchos hondureños y la tuya en particular, Renato, de cómo Fuerzas Armadas se va a mantener en el tiempo. Esto es lo que va a mantener a Fuerzas Armadas de Honduras en el tiempo. Todo lo que hemos hecho en educación, cada día vamos a más educación, cada día vamos a más intercambio en educación. Hoy tenemos ya oficiales graduados en la Academia de Aviación de Brasil. Tenemos 4 hondureños, Renato, estudiando en Alemania en este momento. Eso es altamente dignificante. Seguimos con Estados Unidos, con un intercambio fuerte, con México, como lo hemos mencionado, con España y con Colombia, con todos los países que tenemos la oportunidad de tener soldados estudiando allá. Por favor. Digamos con la gráfica, por favor. Renato, un tema muy importante que tú también lo mencionaste. Transparencia en Fuerzas Armadas. Todos los controles del Estado están dentro de Fuerzas Armadas. Vamos a poder ver aquí a continuación las láminas. Empezando con, por favor, la siguiente. Empezando por UNADICI, Renato. Tenemos una comunicación permanente, desde luego un intercambio oficial con UNADICI para poder tener las mejores prácticas en cuanto al manejo de los fondos públicos. Sigamos, por favor. Ahora tenemos, Renato, todo lo que es el sistema de información electrónica de Honduras, donde hemos tenido desde el 2000, vea usted, hasta septiembre del 2014, 268 denuncias de solicitudes de información. En el sistema de información electrónica Cielo, 196 solicitudes. En el correo institucional de la Sedena se han recibido 30 y presencialmente se han llegado a dejar 42 solicitudes por hondureños que quieren saber de Fuerzas Armadas, Renato. Fuerzas Armadas es una institución de todos los hondureños y que estamos listos para dar cuenta todos los días de lo que hacemos a lo interno de Fuerzas Armadas. ¿Ninguna solicitud han rechazado? De acuerdo a la solicitud, Renato, si hay una cuestión que se puede dar la información, con todo gusto se remite la información. Eso no hay ningún problema. Por favor. Renato, también todo lo que es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hemos estado siempre trabajando y hemos recibido en los últimos 4 años el diploma de la excelencia. Por favor, sigamos. Como podemos ver acá, 2017, 2018, 2019. Renato, vea usted los reconocimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Siga.
2018, 2019. Sigamos. Renato, aquí llevamos 2 diplomas en el manejo de la pandemia, de cómo se han manejado los fondos a lo interno de la Secretaría de Defensa y en Fuerzas Armadas solamente en pandemia. Aquí podemos ver los reconocimientos firmados por los 3 magistrados, donde la Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido el reconocimiento pleno por el manejo de los fondos de pandemia. Por favor. Renato, en cuanto a los informes del Tribunal Superior de Cuentas, tenemos ya toda la auditoría hasta el 2017, solicitamos 2018-2019, no se ha ejecutado por pandemia. También tenemos todos los informes de la parte administrativa del Tribunal Superior de Cuentas, donde dan cuenta de todos los recursos que se han manejado a lo interno de Fuerzas Armadas. Aparte de que es una ley, Renato, pero es una pasión del ministro de Defensa y del jefe de Estado Mayor Conjunto de dar cuenta de los fondos que llegan al Ministerio de la Defensa. Por favor. Renato, los reconocimientos internacionales, esto sucedió justamente el año pasado, el 21 de octubre, donde la señora encargada de negocios publicó esto en el sitio de la embajada, en el sitio web de la embajada, donde ella exterioriza el trabajo que hay permanentemente con Fuerzas Armadas de Honduras. Por favor. Renato, el año pasado también, en noviembre, fue condecorado el general Ponce. Fue condecorado el general Ponce como un reconocimiento a los soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras por el gobierno de Estados Unidos, por el Congreso de Estados Unidos, donde el almirante Faller, que también Renato hoy está con nosotros en este día, donde hoy en la tarde vamos a estar inaugurando un centro interagencial para combate al narcotráfico. Él está con nosotros hoy y vamos a estar en una reunión de trabajo en la tarde. Por favor. Renato, el año pasado tuvimos el privilegio, este año en el 25 de febrero fuimos con mi general Moreno a Comando Sur, donde fuimos recibidos con todos los honores de ordenanza como visitantes distinguidos. Por favor. Y ellos, Renato, publicaron en su sitio web de Comando Sur, esto para mí fue sumamente halagador, motivador para seguir trabajando. Vea usted lo que ellos publicaron. El honorable Freddy Díaz, ministro de la Defensa de Honduras, visitó Comando Sur para dialogar con el almirante Craig Faller. Eso es el reconocimiento que hemos tenido, Renato, de las autoridades que están más cerca de nosotros de Estados Unidos, que es el Departamento de Estado a través de Comando Sur. Por favor. Recientemente visitó el general Moreno de nuevo a una visita oficial para tratar estrictamente en el campo militar temas con el almirante Faller. Hace unas 2 semanas estuvo, del 01 al 02 de octubre estuvo Moreno allá con el almirante Faller y con la Junta de Comandantes visitando Comando Sur. Por favor. Renato, el año pasado venimos aquí a este programa para hablar de resultados de Yarosal. Es la oficina que tiene Estados Unidos en Key West, en la Florida, donde están todas las agencias como DEA, como FBI, como CIA y todos el cuerpo de marinas, el ejército, la fuerza aérea. Venimos a hablar hasta lo que había sucedido en el 2018. Faltaba 2019, por eso venimos hoy con la frente en alto, de frente a nuestro pueblo y ante ti, Renato, que sé que sos un periodista que estás siempre viendo lo mejor para Honduras y para que Honduras tenga los mejores servidores públicos. De eso nosotros hemos hablado contigo siempre. Ahora, pero debo admitir que me ha sorprendido la vehemencia suya para hablar sobre la transparencia. ¿Usted sospecha de algo? ¿Cree que la percepción a nivel de la gente de las Fuerzas Armadas ya no es como antes? ¿O qué lo motiva a esa vehemencia con la que dice, mire, esto demuestra que somos transparentes? Bueno, Renato, creo yo que como servidor público debemos de dar cuenta de nuestros actos siempre, cualquier día, a cualquier hora, Renato. Y esa es la razón por la que hemos traído hoy. Y después de eso hemos escuchado expresiones en tu programa, de cuando el programa de desarrollo agrícola, decir, las Fuerzas Armadas no rinde cuentas a nadie. No, Renato. Fuerzas Armadas es parte, la Secretaría de la Defensa es parte de un gobierno donde todos los órganos controladores del Estado están igual como en las otras secretarías. Y por ese motivo nos inspiró, nos motivó a venir a hablar de transparencia también. Por cierto, ¿cuánto han recibido de esos
4.000 millones que se prometieron, pero que yo sé no los han recibido. ¿Cuánto dinero han recibido para ese proyecto agrícola? El año pasado 11 millones, este año habíamos recibido 12 millones y ahorita salieron 14 millones más. Eso es todo, Renato. Bueno, usted me ha desviado un poquito el formato que tenía, pero está bien, esto así es. Uno debe estar preparado también. Lo que sí he dicho, no, yo sé que rinden cuentas. Si alguien lo dijo fue alguno de los invitados, pero yo sé que también tienen que rendir cuentas. Si el único que no rinde cuentas es ese fondo que va ahí a la presidencial. Nunca los presidentes, y estoy hablando de todos los presidentes, ese fondo confidencial nunca le dan cuentas al Tribunal Superior. Lo que sí he dicho yo, general Moreno, lo que sí he dicho yo que me preocupa, ya vamos a entrar a lo de las trazas que nos motiva, porque quiero saber cómo va la lucha contra el narcotráfico, el rol que tienen las Fuerzas Armadas. Lo que sí he dicho yo es que me preocupa el proceso que yo percibo, puedo estar equivocado, pero lo percibo de politización de las Fuerzas Armadas, que desde hace algunos años los políticos traten de entusiasmar, traten de cooptar a las Fuerzas Armadas en función de sus objetivos, que no necesariamente son los objetivos del país, sino personales. Eso sí lo he dicho yo, y qué bueno que está usted aquí, que nos salgamos un poquito de la cuestión del narcotráfico, que me preocupa como hondureño, un proceso que veo gradual de politización de nuestro Instituto Armado. Bueno, Renato, cada soldado hondureño en los diferentes niveles de mando es un soldado profesional. Hombres y mujeres que tienen clara su misión, que tienen clara su visión. ¿Para qué ingresamos a las Fuerzas Armadas de Honduras? En ningún momento un miembro de la institución está pensando en buscar o orientar algo hacia cosas políticas. Al contrario, nosotros tenemos un rol definido en la Constitución de la República, artículo 272, artículo 274, en función del capítulo 10, que tenemos claro cuál es la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y en ese sentido, cada hombre y mujer está comprometido en cumplir su misión constitucional y sus funciones que están claramente establecidas en la ley. Ninguno de nosotros se va a salir a cosas en el marco de otras actuaciones, porque se le aplicaría todo el peso de la ley. En ningún momento, ningún miembro piensa en otra cosa más que hacer su trabajo. Cada mañana que nos levantamos, estamos pensando siempre cómo ir a servir, cómo servir al pueblo hondureño, cómo apoyar a las instituciones del Estado de Honduras, cómo apoyar al desarrollo nacional, cómo apoyar a que Honduras vaya en esa senda de crecimiento continuo. No estamos pensando en otra cosa, es una institución de servicio para el pueblo hondureño. Este es un tema que ya lo he discutido con el general Díaz, aquel llamado telefónico de Walter López Reyes en su momento cuando era jefe de las Fuerzas Armadas, porque hubo ahí un movimiento del partido en el gobierno cuando volvimos a la democracia para la continuidad de Roberto Suazo Córdoba, una llamada que la recordamos todos, una llamada que disuadió a quienes pretendían el continuismo de Roberto Suazo Córdoba. Y ustedes bien lo saben, siempre en las encuestas la institución preferida de los hondureños ha sido Fuerzas Armadas e Iglesia, pero los porcentajes han bajado. Mi percepción es que la gente cree que los políticos en esa enfermiza ambición de quedarse en el poder empiezan a coquetearle a las Fuerzas Armadas, empiezan a tratar de cooptar a los líderes de las Fuerzas Armadas en función de sus propósitos. Y eso lo hemos visto en los últimos gobiernos, en los últimos 3, 4 gobiernos. Y el pueblo reclama que por qué las Fuerzas Armadas no garantizó la alternabilidad en el poder cuando se sabía que se estaba violentando la Constitución. Ese es un debate que hemos tenido con usted miles de veces y que hoy se vuelve a plantear. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no gritó como lo hizo Walter López Reyes en aquel momento para disuadir a los políticos que violentando la Constitución querían y algunos materializaron su objetivo de un segundo mandato? Y con eso terminamos este tema para entrar a lo que nos trae y que a mí me genera expectativa, lo de las trazas de los narcoaviones.
Bueno, Renato, es un tema que siempre lo hemos dejado pendiente para un programa especial, pero hoy vamos a seguir hablando de este tema. Cuando lo del general Walter López, el señor comandante en jefe de Fuerzas Armadas era elegido por el Congreso Nacional. Eso se cambió, esa figura se cambió de señor comandante en jefe a señor jefe de Estado Mayor Conjunto elegido por el presidente de la República. Renato, en este último evento, en el 2017, la Corte Suprema de Justicia, en dos cortes en su plenitud, legalizó las elecciones. Esto fue, Renato, validada por el Tribunal Superior de Elecciones en una convocatoria de elecciones, en unas elecciones internas y en unas elecciones generales. De allí, Renato, esto fue legitimada por el voto de nuestro pueblo, fue avalada por todos los partidos políticos, ningún partido político dijo no voy a ir a elecciones porque es ilegal, y fue respaldada por la comunidad internacional, Renato. Ningún embajador se retiró de Honduras, la comunidad internacional siguió igual aquí. Renato, el único mandato que recibe hoy Fuerzas Armadas para elecciones es en la ley de las organizaciones políticas, del Tribunal de Elecciones y de Organizaciones Políticas, en el artículo 226, donde se dice que las Fuerzas Armadas son responsables del transporte, de la vigilancia y de la custodia del material electoral. Todo el material, Renato, fue a nuestros pueblos, a nuestras aldeas y regresó completo aquí a Infoc. Lo podemos volver a contar si usted quiere. Ahí está todo el material. Ahora, Renato, todos fueron a la fiesta y se emborracharon y disfrutaron, y cuando no le salieron los conteos de los votos al final, la Fuerza Armada es responsable. ¿Vamos a seguir siendo tan irresponsables en Honduras, Renato, de esa manera? Démosle a las Fuerzas Armadas, si quieren el sistema político del Estado de Honduras, que Fuerzas Armadas siga tutelando un sistema democrático que es único en el mundo, Renato. Quienes deben de cuidar el sistema democrático son los políticos, lo que hacen la democracia, Renato, pero no los soldados. Pero es el único país en el mundo donde los soldados tutelan la democracia. Fíjese usted, aquí nomás al otro lado del río Huascorán, Renato, después de lo que pasó con los hermanos salvadoreños, unos militares van a votar en la mañana y otros en la tarde. Vea usted hasta dónde han avanzado nuestros vecinos. Entonces no es posible, Renato, que después de tanto tiempo estar hablando de este tema, sigamos queriendo confundir a nuestro pueblo, y yo le dije en su momento cuando era jefe de Estado Mayor Conjunto, Renato, ¿por qué no se le quita la misión política a Fuerzas Armadas? Pero 2009, Renato, se fue a elecciones el último domingo de noviembre. El 27 de enero del 2010 teníamos un nuevo presidente. ¿Cumplió Fuerzas Armadas o no cumplió? Para que la democracia siguiera, Renato. En este evento del 2017, Renato, Fuerzas Armadas dijo, miren, señores políticos, encárguense ustedes de la cuestión política, no metan a Fuerzas Armadas en esto. Entonces yo le hablé de todas las organizaciones del Estado de Honduras, que rigen los destinos de la jurisprudencia en Honduras. ¿Y Fuerzas Armadas dónde estuvo ahí? No estuvo. Entonces, Renato, yo pienso que estamos ya al frente de otra contienda política, y que sea el sistema democrático. Hoy tenemos dos nuevas organizaciones para regir las elecciones, y que ha sido tema de debate en este programa. Confiemos en esos hondureños que van a hacer el trabajo que se les ha confiado, para que no sigan mencionando a Fuerzas Armadas en algo que no tiene nada que ver. Al final solamente hay una misión de custodiar ese material electoral. Las ambiciones políticas y los conflictos políticos de las últimas décadas, ¿sienten ustedes, general Tito Livio Moreno, que de alguna manera ha arrastrado a las Fuerzas Armadas a esos objetivos personales de algunos políticos? Bueno, Fuerzas Armadas siempre se ha mantenido en una posición profesional, como se acaba de describir ahorita en la Constitución de la República. Está establecido las funciones de cada institución. Que cada institución funcione es parte de que el Estado de Derecho funcione. En ese sentido, Fuerzas Armadas ha estado apoyando a toda la institucionalidad de Honduras,
a todas las instituciones basados en el artículo 274 de la Constitución de la República. Y Fuerzas Armadas ha mantenido su criterio profesional. En cada proceso hemos cumplido estrictamente la misión que se nos ha encomendado, que es transportar, custodiar y vigilar el material electoral, para que vaya hasta la última aldea, pueda el hondureño hacer uso de su derecho y votar, y después todo ese material regrese al centro de acopio, primero departamental y luego aquí en la capital. En ese sentido, Fuerzas Armadas ha cumplido, hemos estado cumpliendo esta misión constantemente en cada proceso electoral y lo hemos hecho bien, gracias a Dios. Fuerzas Armadas no está para buscar los aspectos políticos. Yo les decía el otro día que Fuerzas Armadas no es una suprainstitución que va a desconocer al Tribunal Superior Electoral, ahora al Consejo Nacional Electoral, no va a desconocer a la Corte Suprema, no va a desconocer a la Fiscalía, que también tiene su misión establecida en la Constitución. Fuerzas Armadas es una institución más y que las está apoyando a estas instituciones en las funciones que están establecidas en la ley, totalmente apolítica. No tenemos nada que ver en las actividades políticas de ninguna institución, de ninguna actividad. Son lo que la ley ya establece para que cada institución pueda cumplir las funciones que la ley ya determina. Ningún funcionario se va a salir de la ley, o debería de salirse de la ley. Y nosotros como Fuerzas Armadas hemos cumplido profesionalmente, apolíticamente, y hemos cumplido la misión en cada proceso electoral que se nos ha encomendado. Son las 7:32. Permítanme una nueva pausa comercial y venir ahora con ese rol que desempeñan actualmente las Fuerzas Armadas de Honduras en el combate al narcotráfico. Damos lectura a sus mensajes de inmediato. En Facebook nos dice Carlos Alfredo: felicito a las Fuerzas Armadas por la gran labor de combatir el narcotráfico en Honduras. Ellos son los únicos que nos dan ánimos para ver nuestra Honduras libre y sana. Susan Castro: las Fuerzas Armadas han sido una institución honorable que siempre está al servicio del pueblo, apoya en todo momento. José Milla: en las Fuerzas Armadas no hay depuración. Han pasado comandantes de diferentes niveles supuestamente involucrados en actividades ilícitas. De algunos casos aislados de depuración, pero son de escala básica. No han estado en línea grupo delictivo de sus superiores. Supuestamente el uso de algunos medios logísticos para transportar ilícito. Wendy Lazo: gracias al aporte de las Fuerzas Armadas se han dado buenos golpes al narcotráfico. Eso es bueno que se reconozca. Dice Ricardo Edén: En la práctica, las Fuerzas Armadas no pertenecen a los hondureños, sino a una élite, dice, de este país. Además, responde a los intereses del imperio norteamericano. Hasta ahora, esta institución no ha demostrado con hechos lo que es su rol. Eduardo Lobo: excelente trabajo de las Fuerzas Armadas. Continúen así, el pueblo se lo agradece. Tony García: ¿a cuántos otros ministros de Defensa de México, Honduras, les ha dado una condecoración de esta clase antes? Janine Funes: las Fuerzas Armadas es una excelente institución que apoya a la población en todo momento. Walter Samuel Osorio: las Fuerzas Armadas es una institución noble, se ha visto de muchas maneras en el paso del tiempo. Claro que existen errores, pero vale más las labores buenas que desempeña. Los que escriben malos comentarios son los mismos delincuentes que le estorban a las Fuerzas Armadas, dice. También dice Alex Villalobos: las Fuerzas Armadas cumplen con un rol muy importante en nuestro país. Es una de las instituciones más serias y con mayor credibilidad, aunque muchos quieran empañar su nombre. Eduardo Lobo: excelente trabajo de las Fuerzas Armadas, continúen así, el pueblo se los agradece. Yo te digo, ¿solo estás ubicando los mensajes que hablan bien de las Fuerzas Armadas? ¿Tú qué me responderías? ¿Que los estás leyendo corridos? Estamos leyendo, licenciado, estos mensajes. Sin embargo, como usted mencionaba temprano, hay mensajes que no le podemos dar lectura por el contenido. Pues Poneme uno para que la gente no nos juzgue después de que somos sesgados. Quiero ver de todos los mensajes. Es cierto, yo le he dicho a mi compañera: tenga cuidado con las calumnias, injurias y la difamación, le digo. Y eso lo digo porque si no nos vemos arrastrados nosotros también a que nos imputen algún delito. Por eso es lo que le digo. Pero fuera de todo eso, hay libertad absoluta para leer los mensajes de la teleaudiencia. Bien, aquí estamos, licenciado. Dice Lady Lowe en Twitter: si tuvieran un poquito de dignidad no estuvieran en ese programa maquillando una institución destruida por la corrupción. También nos dice Eduardo Facusea: Honduras debilitada ante los constantes desaciertos de las Fuerzas Armadas. Debieron detener la reelección
captura dentro de círculos de gobierno, no condecorar a otros que fueron acusados por ilícitos, no meterse en agricultura ni hospitales, ni confianza ni credibilidad, ya basta. Prácticamente son facilitadores de la corrupción y el narcotráfico. Hace muchos años perdieron credibilidad y sobre todo el honor y amor a la patria que juraron defender. También dice Guillermo Valle, traicionaron a la patria, punto. Algunos se vendieron y participaron. Varios están mencionados o señalados junto a CC4 y CC3 en cortes federales en Estados Unidos. Los verdaderos partidos políticos de oposición protestamos, denunciamos la inconstitucional reelección y continuismo. General Moreno, ¿tiene alguna valoración sobre esos comentarios? Bueno, nosotros respetamos, esa libertad de expresión es la que cada soldado permite y respalda en Honduras. Es el trabajo de todos los soldados, hombres y mujeres, que permite que las personas se puedan manifestar libremente, lo que no sucede en otros países. Pero en este sentido, quiero decirle que las Fuerzas Armadas de Honduras es una institución noble. Hemos estado trabajando siempre al servicio del pueblo hondureño, defendiendo a Honduras. Hemos estado en la lucha constante contra el crimen organizado y crimen común, y mucho de lo que se va a hablar ahorita en esta lámina es reflejo de lo que yo estoy diciendo. En ese sentido, Fuerzas Armadas de Honduras es una institución que siempre le va a cumplir al pueblo hondureño, siempre va a estar al servicio del pueblo hondureño, y ahorita vamos a hablar de todo lo que hacemos para que vea que las personas tienen derecho a expresarse, pero no compartimos. Es parte de esa dinámica. De la dinámica, de la libertad de expresión relativa, porque esto es relativo, la libertad de expresión es relativa, pero alguna gente en el país, o mucha gente en el país, nunca se le va a quitar de la cabeza eso, que ustedes pudieron haber evitado la reelección, por ejemplo. Renato, yo he dicho que nosotros siempre vamos a cumplir la ley. Y no vamos a caer en delitos electorales porque alguna persona crea que esa es la solución. Ya se ha hablado transparentemente sobre esto, sobre la temática de por qué fueron las instituciones que el Estado de Honduras legítimamente establecido para que determinaran si algo procedía o no procedía. No eran Fuerzas Armadas que iba a venir como un suprapoder a decir, bueno, aquí no, esto está malo, vamos a arreglar esto aquí. No, no es así. Hay una ley, hay instituciones que hacen funcionar al Estado y este es un Estado de derecho. Si no, ¿de qué estamos hablando? Es una democracia y hay libertad. Pasemos al asunto del narcotráfico, por Bien, favor. Renato, como estaba hablando en Key West, en la Florida, Estados Unidos tiene este comando conjunto integrado y donde hay 24 oficiales de enlace de 20 países. Honduras tiene ya un tercer oficial que ha estado asistiendo y permanece allí. En primer lugar estuvo el mayor Álvaro en su momento, ahora teniente coronel, de allí el teniente coronel Lorenzo, ahora el teniente coronel Colindres. Bien, por favor. Renato, esto fue lo que vimos contigo el año pasado cuando venimos con el general Ponce, en el año 2017, que es cómo se comportó el narcotráfico, aquí está nuestro país, todas las trazas que tú puedas ver. Y Honduras estaba en un quinto lugar con un 4%. Por favor, esa lámina del 4% es esta misma que está acá, 4% con 113 toneladas, 2017. Y lo compara con los otros países. Sí, aquí está México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Honduras. Va a ir viendo usted cómo se van comportando los… ¿Qué año? 2017. 2017. Sí. Ya Costa Rica arriba de nosotros. Correcto. Ya con 408 toneladas, un 14%, Renato. El 2017. Regresemos, por favor, al mapa anterior. Lo que mirábamos hace algunos minutos justamente es un resumen de esto. Sí, correcto. Es un resumen de esto. Del trasiego de drogas del sur hacia el norte. Hacia el norte. Aquí está hacia Sudamérica, está Centroamérica, nuestro país, Guatemala, México. Me llama la atención este dato. México siempre como el país más receptivo a las drogas, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Honduras en el quinto. Correcto. Datos del 2017, verificados por la oficina que tiene el de Estados Unidos en Key West, en la Florida, donde están oficinas del Departamento de Justicia, del Departamento de Defensa, también algunas universidades. ¿Estos mapas vienen de ahí, de esa oficina? De esa oficina. Son oficiales de esta oficina. Por favor, siguiente lámina. Siguiente, 2018, Renato. Como puede ver usted, las trazas marinas, la mayoría hacia México, Guatemala. Ya tenemos acá en el 2018, Honduras siempre en un cuarto lugar.
por favor. Esa es la misma lámina, sí. Renato. Tenemos Honduras. Pero ya Costa Rica ha subido un escalón más. Correcto, está México, Panamá, Costa Rica y Guatemala, arriba de Honduras. Esto fue lo que presentamos, Renato, el año pasado aquí en tu programa. Por favor, al siguiente lámina. Renato, esto era lo que queríamos venir hoy a hablar de lo que es Honduras hoy en narcotráfico. Por eso nos enaltecemos, Renato, y venimos a hablar aquí de frente porque es la Fiscalía, es la Corte Suprema de Justicia, son los policías y son los soldados en apoyo, Renato, que han podido hacer que Honduras hoy esté en un quinto lugar con un 3.2% y el año pasado solo con 80 toneladas. Eso es Honduras hoy en narcotráfico desde esta oficina, que es lo que mide, Renato, el narcotráfico en la Florida. La oficina que antes nos decía que por Honduras pasaba el 60% de la droga. Y que todos no desconocemos, Renato, a dónde estuvo Honduras. Pero vea usted, Renato, esta gráfica que está aquí. México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, el 80%. Después sigue Honduras, solamente con 80 toneladas el año pasado. Por favor, sigamos. Ese cuadro que vimos ahí es este mismo, donde aparece Honduras con 80 toneladas, un 3.2%. Eso es Honduras hoy en narcotráfico, Renato. Por eso seguimos trabajando fuerte junto a Comando Sur, seguimos trabajando con todas las agencias de los Estados Unidos representadas aquí en nuestro país. De cerca hay una relación muy estrecha del señor jefe de Estado Mayor junto con ellos para poder seguir manteniendo a Honduras en este lugar. Es un lugar, Renato, que para nosotros sabíamos que si hacíamos el trabajo con hombres y mujeres comprometidos, pero sobre todo, Renato, con principios y valores podíamos lograr esto. Hoy lo tenemos. Ese es el gran reto que tiene mi general Moreno hoy en día para seguir manteniendo a Honduras en este sitial de honor. El 80% ahora, la droga transcurre o es dirigida por Costa Rica, a México, a Guatemala, México, a Belice, Guatemala. Como puede ver usted aquí. Vamos a ver, México, Costa Rica, Panamá, Guatemala. El 80% de la droga que viene del sur pasa por estos tres países. Aquí está. Y Honduras está en el quinto lugar ahora con 80 toneladas. 80 toneladas. Métricas. Ahora, yo he visto muchos aviones, unos que se estrellan, otros que aterrizan y decomisos en las últimas semanas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, Honduras hace muchos años tiene 3 escudos importantes en el sector, en el Mar Caribe, en el sector de La Mosquitia, Colón y Olancho, principalmente porque son los departamentos que más fueron utilizados para vuelos ilícitos y en la costa pues para embarcaciones ilícitas. En ese sentido, este despliegue de los 3 escudos, aéreo, terrestre y naval, hace una cobertura con muchas dificultades para nuestros soldados en situaciones muy difíciles y adversas, hablando climáticamente y hablando del terreno, con una zona muy pantanosa y una zona muy difícil. Pero estos soldados hacen un gran trabajo y a raíz del despliegue que tenemos, muchas aeronaves, cuando miran que no tienen opción, vuelos ilícitos para aterrizar en Honduras, deciden irse a otros países. Hemos tenido en los últimos días 2 aeronaves que se estrellaron, que se pudo recuperar, incautar alguna droga, la otra se incineró. Pero eso es el trabajo que hacen nuestros soldados. Y esto, quiero decirlo, este trabajo que hace Fuerzas Armadas es en apoyo a todas las instituciones del Estado de Honduras que tienen de frente esta lucha, así como las agencias internacionales que nos están apoyando aquí en Honduras. En ese sentido, trabajamos muy coordinadamente todas las instituciones para poder dar una mejor respuesta, para poder evitar, a pesar de la posición geográfica de Honduras, que es estratégica para ellos, evitar que por Honduras pase la droga que va hacia el norte. En la última década, ¿cuál fue el peor año para Honduras que utilizaron nuestro espacio aéreo y nuestro territorio para transportar esa droga? Bueno, Renato, yo puedo hablar con propiedad de 2013 para acá, 2014, 2015, Renato. Antes de eso, Honduras llegó a tener ese porcentaje de droga, más o menos el 60% de droga que pasaba por nuestro país. Estamos hablando antes del 2010, todos estos años fueron años críticos para Honduras.
pero gracias a Dios hoy el compromiso que se ha establecido en el gobierno y desde luego con todos los entes, hoy tenemos una fiscalía más fortalecida, ya tiene la ATIC, la Fiscalía contra la lucha contra el narcotráfico más fortalecida, y eso es lo que le da la posibilidad de tener a unas Fuerzas Armadas más en apoyo a ellos para poder dar estos resultados. Es muy bueno. Y los carteles con todas esas extradiciones que se han producido o entregas voluntarias, ¿se han logrado aniquilar, o los cargos que dejaron los Valle, que dejaron los Maradiaga en el Atlántico han sido ocupados por otros? ¿Cuál es el trabajo que en ese sentido de desestructurar los cárteles de la droga internos ha hecho las Fuerzas Armadas? Bueno, Renato, recuerde que Fuerzas Armadas, como lo dicen sus leyes, es un órgano que apoya al resto de instituciones encargadas directamente para este tema, como la Fiscalía contra la lucha contra el narcotráfico, la Policía tiene otra unidad también para este fin. Fuerzas Armadas apoya, lo que puedo asegurarle a usted, lo que mencioné antes, Renato, si esto es un negocio asqueroso y sucio de más de 600.000 millones de dólares al año, Renato, esta es una actividad que, si un descuido de Fuerzas Armadas, un descuido de las autoridades, la droga va a volver a transitar por Honduras como transitaba antes. De eso no hay la menor duda. General, no asuma mi siguiente pregunta como una acusación o una imputación. No, solo es una pregunta, mirando los dos a esa cámara. ¿El general Freddy Díaz está exento de cualquier vínculo con el narcotráfico? Renato, si hemos venido aquí siempre y si estamos al frente de hombres y mujeres de honor, Renato, es porque nos ha caracterizado los principios y valores que hemos hablado siempre y que hemos practicado durante toda una vida. Y donde los resultados que están hoy, Renato, es por encontrarnos con esas personas a las que hemos mencionado siempre yo al frente de Fuerzas Armadas. ¿Fue tentado por el narcotráfico? Renato, gracias a nuestro Dios, hemos establecido un comportamiento donde ninguna persona con estos comportamientos o con estas intenciones haya llegado donde mí. No, nunca. ¿Le teme a un escenario similar como el de Salvador Cienfuegos, el militar mexicano? ¿Por qué le voy a temer si nunca he estado en una situación de esa, Renato? Gracias, general Freddy Díaz. General Tito Livio Moreno, y en su caso, general, ¿ha sido tentado por el narcotráfico alguna vez? No, gracias a Dios no, licenciado. Estas personas que andan en actos ilícitos saben muy bien del comportamiento, investigan a las personas. Jamás a mí se me ha llamado ni alguien me ha hecho un ofrecimiento ilegal, ni incorrecto, porque primero, no lo voy a permitir. Segundo, hemos sido siempre, yo vengo de una familia humilde, luchadora. Mi padre fue un periodista, mi madre una profesora y me enseñaron principios y valores desde que estaba en mi casa. Y mi mamá me enseñó a mí a respetar y a valorar las cosas y hacer las cosas correctas para ser un hombre bien. Así que nunca ha cabido en mi mente ni ha sido propuesto nada incorrecto. El general Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el general Freddy Díaz, secretario de la Defensa Nacional, esta mañana aquí en Frente a Frente. Comentarios finales después de la pausa comercial. El narcotráfico y el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras en gráfica. General Díaz. Por favor. Renato, es importante lo que hemos estado hablando aquí y sobre todo poder ver los resultados que son del año pasado, del año 2019. Si tú puedes ver, estamos claros hoy, Renato, dónde está Honduras en lo que es narcotráfico en el área, evaluado o comprobado por esta oficina que viene de Estados Unidos, que no es de Honduras. Yo hago la pregunta a ti, Renato, si podemos ver a Honduras hoy en este sitial donde estamos en medio de la ruta, pero gracias al esfuerzo de todos los operadores de justicia podemos tener hoy estos grandes resultados. Llegamos a estar detrás de México, segundos detrás de México. Sí, correcto. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Y hoy estamos en el 5º lugar. Sí. En cuanto a toneladas 80 toneladas el año que se pasado. intentan
transportar hacia el norte utilizando territorio hondureño. Correcto. Este esfuerzo, Renato, desde luego es junto a Comando Sur. Hoy vamos a clausurar una operación que se denominó Dominio, donde trabajamos junto a Honduras con Estados Unidos, con todos los medios de Estados Unidos, para poder ser fuertes en este combate al narcotráfico. Por favor. Renato, un detalle que no nos permitía tener toda la información por la ley que teníamos de la protección de la soberanía del espacio aéreo. Hoy Honduras tiene ya una nueva ley y hay que también mencionar, el Congreso pudo aprobar esta ley en plena pandemia, Renato, del esfuerzo que ellos pudieron hacer en el Congreso. Se mandó esta ley por parte del Ejecutivo para que pudiéramos tener una nueva ley donde ya está acorde a los tratados internacionales. Esto va a venir a dar una mayor capacidad, Renato, para la parte aérea, porque no teníamos toda la información antes por las limitaciones que nos daba la ley. Hoy, Renato, gracias a la pregunta que tú hiciste al general Moreno, que has visto más avionetas estrelladas o más droga capturada, que el general Moreno lo va a exponer también. Es gracias a un nuevo momento que estamos viviendo con Estados Unidos, porque tenemos una nueva ley de la protección del espacio aéreo de Honduras. Por favor, sigamos. También, Renato, ya está hoy el reglamento de esa ley publicado en la Gaceta como mandan nuestras leyes. Esto compete directamente a la Secretaría de Defensa, lo hicimos de acuerdo a lo que es la ley y sobre todo en el tiempo que nos decía para poder tener ya todas las herramientas, estas nuevas herramientas más vigentes acorde a nuestros tiempos y acorde a las exigencias que tenemos hoy. Por favor. Renato, siempre quise traer este documento. Este es el documento oficial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el caso del señor Juan Antonio Hernández Alvarado, Tony Hernández. Renato, aquí está el sitio web, donde nuestro pueblo puede visitarlo. Pero mire, no se menciona a Fuerzas Armadas en este juicio. No hubo absolutamente ningún señalamiento ni mención de miembros de la institución involucradas en actividades de narcotráfico y crimen organizado. En este caso, Renato. Voy a referirme a este caso. Así es de que, Renato, las personas que quieren hacer política con Fuerzas Armadas o que quieren hacer una imagen diferente a Fuerzas Armadas, esta es la verdad, Renato. No es lo que el general Díaz diga, no es lo que el general Tito diga. No, este es el documento oficial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que salió al final del juicio. Así es de que hemos querido compartirlo también con nuestro pueblo, contigo, Renato, para que estemos hablando de frente, de cara a las situaciones que se están ventilando en las redes sociales. Mencionábamos algo ahorita también, Renato, con el caso de este muchacho que fue capitán de Fuerzas Armadas. Tú hiciste el reclamo que por qué Fuerzas Armadas no hizo la divulgación de lo que sucedía a lo interno. Fuerzas Armadas, Renato, actúa de acuerdo a la ley. Todos los casos van a la Fiscalía y la Fiscalía es la encargada de hacer las gestiones investigativas para que pueda proceder de acuerdo a la justicia de Honduras. Todo lo que referente a ese caso de este señor que fue capitán de Fuerzas Armadas está en la Fiscalía y está en los tribunales. También, Renato, yo mencioné en su momento, Fuerzas Armadas, por ser una institución tan seria, no podemos estar viniendo aquí a tu programa cada semana, cada mes, lo hacemos cada año. Entonces yo dije en su momento, Fuerzas Armadas de Honduras, una institución tan seria, no puede estar en medios de comunicación y en redes sociales dilucidando sus procesos, sus procedimientos. Para eso hay instancias a lo interno de Fuerzas Armadas. Y en este momento yo le pido a nuestro pueblo de que entiendan la naturaleza de Fuerzas Armadas, pero la verdad, Renato, la verdad siempre va a resplandecer. La mentira tiene pastas cortas, como se ha dicho, como lo dijeron nuestros abuelos, Renato. Así es de que un gran placer, como siempre. Yo termino aquí con mi exposición y el general Moreno tiene otros datos que va a hablar concretamente de lo que está haciendo Fuerzas Armadas hoy. General. Gracias, Renato. Bueno, estos son los datos de resultados de este año hasta septiembre, en lo que hemos estado realizando actividades de tareas de seguridad ciudadana, combate al narcotráfico, al crimen organizado, crimen común. Total, ustedes pueden ver en la lámina la gran cantidad de operaciones que se han hecho. Este es el trabajo de los hombres y mujeres que conforman Fuerzas Armadas de Honduras, un trabajo arduo, apoyando a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a todas las instituciones del Estado de Honduras. Próxima.
Estos son los decomisos que han existido contra el narcotráfico. Usted puede ver en todos los aspectos de combate al crimen organizado, al narcotráfico se ha hecho, en cautación de divisas, inhabilitación de áreas sembradas ahora por hoja de coca, esto en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía. También el decomiso de droga que se ha hecho, casi 3.107 kilos de cocaína decomisado, y las incineraciones que se han hecho. También dinero en lempira que se ha incautado. Aquí tenemos las áreas clandestinas que se han inhabilitado. Este año se han inhabilitado 29 áreas clandestinas, pero en la próxima lámina vamos a ver... ¿Y cuántos narcolaboratorios? Los narcolaboratorios destruidos, 18. 18, sí. Próxima lámina. Aquí podemos ver las armas que se han incautado en este combate contra el crimen común y el crimen organizado, de todo tipo de armas y municiones. Próximo. Estos son los medios de transporte que se han decomisado, que transportaban droga, muchos de ellos, y han sido en las 3 áreas, tanto marítimos, terrestres y aéreos. Este es el total de personas que se han capturado por diferentes actividades ilícitas, un total de 10.360 personas que han sido puestas a disposición de las autoridades competentes. Bien, las áreas, este es una de todos los años, las áreas clandestinas que se han inhabilitado, como usted puede ver, un total de 365. Para destruir cada área clandestina de estas de aterrizaje se requiere grandes recursos logísticos, el trabajo de nuestros soldados, de los ingenieros y una gran movilidad que necesitamos para poder inhabilitar. Y se imagina que es destruir 365 pistas clandestinas. ¿Pero va en disminución la construcción de estas pistas clandestinas o se mantiene anualmente el promedio de pistas clandestinas? Bueno, esta es una búsqueda constante que hacemos en el sector, tanto en Olancho, gracias a Dios, en Colón principalmente. Y muchas de ellas, estas pistas son improvisadas rápidamente y es un trabajo, por eso un reconocimiento constante que andan haciendo nuestras fuerzas en el área para poder ubicarlas y poder inhabilitarlas. Pero ese es un trabajo diario que se hace. Estos son los índices de homicidios, de dónde venimos desde el 2002, cómo fue creciendo hasta el año 2012, cuando se empiezan a tomar las primeras acciones para fortalecer la operatividad de todas las instituciones de Honduras, y el decrecimiento hasta este año, que tenemos ahorita un 27.72. Hemos tenido un promedio de 9 pérdidas de vidas humanas al día, pero esperamos mejorar. Más o menos se han evitado este año, comparado con el año anterior, casi 500 muertes. Y estos son los hombres y mujeres que hemos perdido en diferentes operaciones que hemos estado realizando en la lucha contra el narcotráfico, sin contar, aquí no estamos contando los soldados que hemos perdido en las labores de protección de nuestros ecosistemas, que algunos de ellos han muerto quemados en combate a incendios forestales. Bueno, les informo que hace algunos minutos arribó al país el jefe del Comando Sur. El jefe del Comando Sur, ¿cuál es el nombre? Gray Faller. ¿Estará conversando con ustedes en los próximos minutos? Sí, estaremos hoy en la tarde inaugurando un centro interagencial, Renato, el SECOI, donde estarán todas las agencias de Honduras, apoyados desde luego por Estados Unidos. Es la 5ª visita que hace mi general Faller en su gestión. Eso puede demostrar de esta gran relación que mantenemos hoy con Comando Sur, y desde luego con grandes resultados, que es lo que hemos venido a plasmar hoy aquí. Bien, vamos a la última pausa comercial y luego despedimos el programa. Bueno, solo nos queda aquí una gráfica, general Olivio Moreno. Sí, quisiera decir todo el trabajo que ha hecho Fuerzas Armadas durante el combate a esta pandemia. Hemos estado en múltiples actividades, una operación gigantesca en la cual distribuimos alimentos a gran parte de la población necesitada, casi 3 millones de raciones que se distribuyeron, y también en la entrega de equipo biomédico, seguridad en los hospitales, transporte, hacer uso de todos nuestros recursos logísticos para transportar
a personas que necesitaban recibir atención médica desde áreas muy remotas del país a través de Fuerza Aérea Hondureña, a través de la Fuerza Naval y a través de las unidades terrestres del Ejército. También hacer mención de todas las ayudas que a través de Fuerza Aérea y Fuerza Naval se llevan al departamento, gracias a Dios, a la población que más lo necesita. Muchas organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado de Honduras, a través de Fuerza Aérea y Fuerza Naval, estamos llevando todos estos recursos para que el pueblo, para que la gente que más lo necesita en el departamento, gracias a Dios, pueda tener esta asistencia. Bueno, muchas gracias. Esta mañana con nosotros en Frente a Frente, el general Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, y el secretario de Defensa, general Freddy Díaz, también. Muchas gracias, general. Bueno, gracias a ti, Renato, como siempre, a Televicentro, y desde luego siempre agradecidos con nuestro Dios, porque Él es el que nos da la posibilidad de estar aquí hoy. Y como lo hemos dicho siempre, como soldados activos o hoy en retiro, Renato, que para Él sea la honra y la gloria por siempre. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla, líder de Honduras. A todos, muchas gracias. Buenos días.